Hoy vamos a hablar acerca de los dones de liberación y discernimiento. Liberación y discernimiento. Esos dos prácticamente van juntos. Efectivamente son dos dones diferentes, pero van juntos. Y también hablaremos acerca del don de lenguas e interpretación de lenguas, pues, como veis, van juntos también. Es algo obvio, que ahí podemos verlo. Bien, pues, un don espiritual es una habilidad especial que Dios da, según su gracia, a cada miembro del cuerpo de Cristo, para que sea utilizado en el desarrollo de la Iglesia. La habilidad especial. ¿Qué es una habilidad especial? Cada cristiano tiene una mezcla de diferentes dones. No es muy normal que un mismo don lo posean la mayoría de los cristianos. Así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros y órganos, pues el cuerpo de Cristo pues también, es la Iglesia, también se compone de una gran variedad de cristianos y cada uno de ellos con una función especial. Las funciones que hay de cumplir dependerán en gran parte de los dones espirituales que se posean. Con respecto a Dios, podemos estar seguros que se trata de un don que está de acuerdo con la voluntad de Dios y lo utilizamos para su gloria y para beneficio de otros. Según su gracia, Dios no nos da los dones espirituales como una especie de recompensa por tener un buen carácter, un carácter fuerte, dinámico, o por un tiempo que por el tiempo llevamos en la Iglesia, ni siquiera porque tengamos una madurez espiritual, no, sino que Dios los distribuye de acuerdo como Él quiere y cuando quiere, con su plan. A cada miembro del cuerpo de Cristo, como hemos dicho en la introducción, todos los cristianos tienen al menos un don espiritual. Si tú eres un cristiano o una cristiana y crees que no tienes ningún don, es porque todavía no lo has identificado. Y para que sea utilizado en el desarrollo de la Iglesia, las afirmaciones del Nuevo Testamento con respecto a los dones están en relación con el cuerpo de Cristo y el crecimiento de la Iglesia. Bien, pues con esta breve introducción vamos a ver en primer lugar el don de liberación. Este don que ya hemos dicho que está muy unido al don de discernimiento. Este don permite a los cristianos ayudar a la gente que sufre de opresiones satánicas para que experimenten libertad. Bien, el don de liberación es un don espiritual relacionado con la autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da a cada creyente, o a ciertos creyentes, da ese don para liberar a personas o lugares de la influencia del poder de espíritus malignos. Si creemos que Dios existe, creemos que el diablo también existe. Si creemos que los ángeles existen, creemos que los demonios también existen. Por tanto, aunque en la Biblia el nombre exacto de palabra liberación no lo encontramos, también este don va unido a ese discernimiento de espíritus. Jesús dio autoridad espiritual a sus discípulos para expulsar demonios de las personas poseídas. Marcos 16, 17 y Lucas también 10, 9, encontramos en primer lugar Marcos, vemos ahí que Jesús les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y Lucas 19 dice que Jesús nos dio potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Pablo también en Hechos 16, versículos 16 al 18, él en el nombre de Jesús pues también está echando y reprendiendo a una joven acerca de un espíritu de adivinación que tenía y el espíritu salió de ella. Y en Hechos capítulo 8, versículo del 5 a 8, es Felipe el que nos dice lo siguiente: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe está predicando en Samaria, y allí vemos cómo la palabra de Dios
nos apunta precisamente eso, que gente que tenía espíritus inmundos salían de ellos. Este don de liberación se manifiesta cuando un creyente, guiado por el Espíritu Santo, discierne la presencia de espíritus malignos y lo expulsa en el nombre de Jesús. No por el poder humano, sino por la autoridad de Cristo. Como ya he dicho, este don requiere de discernimiento espiritual para identificar si algo es demoníaco o no, ya que no debe confundirse con una enfermedad física o mental, porque a veces se confunde. Se debe ejercer con autoridad y compasión, nunca con miedo, pero tampoco con orgullo, diciendo, pensando que yo puedo con ese demonio, sino haciéndolo con fe y dominio espiritual. También nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 y al 18, hablando acerca de la armadura de Dios. Siempre hay que buscar, siempre, la sanidad y restauración de la persona posible, con amor y misericordia, bajo la dirección del Espíritu Santo, en oración y ayuno. Y naturalmente, siempre con una vida consagrada al Señor, porque la palabra de Dios y el nombre de Jesús son las armas principales. Por lo tanto, el don de liberación es una manifestación del poder del Espíritu Santo para liberar a los cautivos, restaurar vidas y glorificar a Cristo. Yo os digo que esto es real y esto existe. Aquí, en África, en Latinoamérica y en todo el mundo. Hay gente que es poseída por demonios. Y hay gente que es liberada por el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Jesucristo. Pero también para eso se necesita el don de discernimiento. Este don permite a los cristianos saber con seguridad si cierto comportamiento tiene un origen divino, humano o satánico. El don de discernimiento de espíritus es uno de los dones espirituales mencionados en la Biblia, y más específicamente en Corintios capítulo 12, donde Pablo enumera los dones del Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dado el don de discernimiento. Ahí lo podemos leer. El que tiene este don es porque el Espíritu Santo le ha dado esa capacidad sobrenatural para distinguir en lo que proviene de Dios y lo que proviene del enemigo, que es Satanás, que es adversario, o lo que es simplemente humano, o acusador, que también, diablo o adversario. No se trata de sospechar o juzgar, ni de ver en todas las manifestaciones al diablo, porque hay lugares donde se habla más del diablo que de Dios. Eso es un error. Sino de reconocer la verdadera naturaleza espiritual detrás de las personas, detrás de las palabras o situaciones. En Mateo 16, versículo 22-23, dice que entonces Pedro, tomando a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús, definiendo los dones, aquí vemos el don de discernimiento en él. Pero el don de discernimiento no solamente para identificar espíritus malignos, sino también para proteger a la iglesia de engaños, de falsos maestros, falsos profetas, ayudar a ministrar con sabiduría, especialmente cuando hay manifestaciones espirituales, desenmascarar ese mal espiritual como influencia demoníaca disfrazada de piedad, o de lobos vestidos de cordero, como menciona el Evangelio. Hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, el versículo 4, el Señor Jesucristo ahí discernió los pensamientos del corazón de los fariseos. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo:
¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? También en Hechos capítulo 5 encontramos el caso de Ananías y Zafira. El apóstol Pedro discernió que Ananías y Zafira mentían al Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, como con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo de precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué no atarás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se le quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos como Pedro también tenía el don de discernimiento. También en el capítulo 8 vemos como el mismo Pedro discernió las intenciones de un tal mago llamado Simón allá en Samaria. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago, que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en piel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este hombre, Simón el mago, no estaba convertido, solamente convencido de que aquello era bueno y podría él obtener dinero. Pero fijaros, ¿qué le dijo Pedro? Le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonar tu pensamiento de tu corazón. Pedro dice que Simón el mago ruega a Dios. ¿Y qué hace Simón el mago? Simón el mago dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Este hombre no se había arrepentido. Y por último, vamos a ver Pablo con respecto al discernimiento. Vamos al capítulo 16 de Hechos. Vamos a ver 3 versículos: 16, 17 y 18 de este capítulo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, porque el que escribe es Lucas, de los Lucas. Repito, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió
en aquella misma hora. Es importante distinguir entre el don de discernimiento y la crítica, la intuición o la sospecha natural. Hay que distinguir todo esto. La sospecha natural no es que tengas el don de discernimiento. La intuición tampoco. Son cosas diferentes. El don es otra cosa que Dios da. Es una revelación del Espíritu Santo. El don de discernimiento no es del juicio humano, ni de la lógica, ni siquiera de la experiencia como creyente. Es un don de Dios. El discernimiento siempre tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Además, eso también lo sabemos, porque en Hebreos 4:12 encontramos ahí, un versículo que todos deberíamos saber de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por último, con respecto a este don de discernimiento, si el discernimiento te lleva a tomar una decisión que afecta a terceras personas, dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay seguridad. Y eso pues también es algo que encontramos en la palabra de Dios. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Bien, pues hemos visto estos dos dones que están prácticamente más unidos: el don de liberación y el don de discernimiento. Ahora vamos a ver otros dos dones. El don de lenguas, a ver, perdón, que me estoy dando al revés. Ahí. Aquí. El don de lenguas. Este don permite a los cristianos utilizar un idioma que nunca han aprendido en sus tiempos personales de oración o un mensaje público. Este va unido, naturalmente, al don de interpretación. Este don de lenguas tiene dos variantes: como lengua de oración personal o para mensajes en público. La segunda variante debería ser practicada con un intérprete. Este don de lenguas tiene la capacidad sobrenatural de hablar en idiomas no aprendidos por medios naturales. Es una manifestación del Espíritu Santo que puede tener dos formas principales. La primera son lenguas humanas, lenguas que existen en el mundo y que nosotros no conocemos. Idiomas reales que existen o existieron, como vemos en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles hablaron y las personas de distintas naciones los entendían en su propia lengua. Pero también las lenguas celestiales o espirituales, una forma de oración o adoración dirigida a Dios, que no es comprensible para el ser humano sin interpretación. Y aquí pues vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y capítulo 14, versículo 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí están las dos variantes, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Me llama la atención que una de las facetas del don de lenguas tiene que ver con aquellos que no creen. Dice 1 Corintios 14:22. De manera que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y por otra parte, es un don para edificación personal de cada uno. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, es decir, el que predica, edifica a la iglesia. Creo que más claro ahora, está clarísimo. Con respecto al don de lenguas en el tiempo de adoración y alabanza al Señor, es decir, en el culto, el apóstol Pablo da instrucciones muy claras para mantener el orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y así lo vemos en toda la Biblia.
Ya al principio de la creación vemos a un Dios de orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día. Fue creando en orden todas las cosas y al séptimo descanso. Entonces tenemos que, nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 14, nos dice la palabra de Dios que con respecto a las lenguas, que en el tiempo de adoración y alabanza, pues bueno, el Señor está dando unas instrucciones muy claras, ¿no? Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Y a este le da por el Espíritu diversos géneros de lengua. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene lengua, y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, pues calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bueno, la verdad que vemos claramente cómo se ha de usar y de qué manera ha de usarse el don de lenguas. Bien, pues vemos que si no hay interpretación, la persona debe hacerlo en silencio y para Dios. Porque este don también debe ser para edificar a la iglesia, no para crear causar confusión. Y si es un don, no todos tienen por qué tenerlo. Y todos tienen que hablar en lengua angélica para ser bautizados en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que somos bautizados en el Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador. Ahí viene el Espíritu Santo a nosotros. Y ahí ese es el bautismo. Podemos decir nosotros que hemos sido bautizados cuando creemos en Cristo. Y el don de interpretación de lenguas, que va unido al de lenguas, como hemos visto en la lectura de algunos versículos. Este don permite a los cristianos transmitir un mensaje que originalmente fue comunicado en lenguas a un idioma que todos puedan entender. Podemos decir que este don es la capacidad dada por el Espíritu Santo para interpretar o traducir el mensaje hablado en lenguas sin haber aprendido ese idioma. De ahí que el propósito de este don es permitir que el mensaje en lengua sea comprendido por la congregación. También se da el caso que algunos que tienen don de lenguas también tienen el don de interpretación, pero eso es menos. No todo el mundo tiene el don de lenguas. Yo no lo tengo. Yo recuerdo que en el seminario la profesora que nos daba clase de inglés decía: señor Schaffer, con usted no puedo. Es decir, yo para los idiomas soy un desastre, no soy capaz. Hay gente que tiene facilidad para los idiomas, pero también el Señor da ese otro tipo de idiomas del que hemos hablado antes. Bien, pues, lo que me gusta del apóstol Pablo sobre ese tema es que no haya desorden en el culto. Eso me gusta. Asegurándose con sus instrucciones que se mantenga en orden y en edificación. Dice 14:27, 1 Corintios: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o al más 3, y por turno, y uno interprete, como hemos leído antes. Yo no voy a impedir si alguno ora en lenguas para edificación personal. Pero si alguien lo hace en público, debe haber una interpretación correcta. Porque existe el peligro que en lugares donde el don de lengua se practica mucho, se interprete lo que realmente no se ha dicho. Y esa interpretación irresponsable puede causar mucho daño. Tuve un profesor del Nuevo Testamento y de griego en el seminario. Seguramente alguien habrá oído hablar de él, Seborrás. Bueno, pues, en la promoción anterior a la mía, él fue con un grupo de estudiantes a una reunión multitudinaria de iglesias en Madrid. Y en el tiempo de oración, algunos hablaron en lenguas. Y él también habló en lengua. Citó el versículo de Juan 3:16 en griego. Bueno, quien tradujo
e interpretó lo que él dijo, estuvo muy lejos de la realidad. Entonces, eso no quiere decir que el que tenga don de lengua no lo practique, pero de acuerdo al orden bíblico. Y si no es intérprete, mejor que se calle. Y termino este don diciendo lo mismo que Pablo en 1 Corintios 14:1. Procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, que el don que tengamos, que sea el de compartir, de predicar, el de hablar acerca del Señor, el de, dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Bien, pues, para concluir, sabemos que los dones son para la edificación de la Iglesia. Son para servir a Dios y edificar a la Iglesia. No debemos ser meros espectadores, sino hemos de ser, hermanos y hermanas, ¿escucháis?, instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Por tanto, mi consejo es que descubras cuál es tu don, que lo practiques con amor y deja que Dios brille en ti. No tengas miedo. Si Dios te ha dado un don, practícalo. Además, si tú empiezas a practicarlo y no es el tuyo, lo vas a descubrir enseguida. Muchas veces el que tiene el don no se da cuenta, porque lo hace de forma natural. Son los demás los que se dan cuenta del don que tiene esa persona. Pero lo cierto es que si tienes un don y lo practicas, te vas a sentir realizado. Y sobre todo, te vas a gozar en el Señor, porque estás haciendo lo que a Él le gusta y Él ha puesto en ti, el don que tengas. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por los dones que has derramado sobre tu iglesia. Y hoy te pido que despiertas en cada uno de los que estamos aquí un don. Y el deseo de servirte con fidelidad, Señor. Guíanos para descubrir los dones que todavía faltan aquí en esta iglesia. Y úsalos para la edificación y crecimiento de tu obra y de tu reino en este mundo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.